Bendiciones, te saluda el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Gracias por tu sintonía, gracias por conectarte a nuestro podcast y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Si deseas bendecir este ministerio o deseas conectarte con nuestro ministerio, nos puedes visitar a nuestra página de internet unllamado-unamisión.org. Será de gran bendición para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Bueno, Dios es maravilloso. Ya mismo estaremos dando comienzo a nuestro estudio bíblico del Apocalipsis. Santo es Dios. Dios bendiga a los hermanos que se van conectando en esta noche preciosa. Los trabajos están quietos. Gloria a Dios. Terminó el cosechar. Gracias, Jesús. Los Santo es Dios. sin rumbo y no Aleluya. hay nadie. Gracias, Jesús. Gracias, Dios del cielo. Todo Gracias, Jesús. Bueno, vamos a comenzar en esta hora. Estamos contentos, estamos regocijados. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se está conectando en esta hora a la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos dé una oportunidad en esta noche preciosa para poder hablar de su palabra y de las santas escrituras. Santo Dios, vamos a comenzar con una oración en esta hora. Amén, gloria al que vive. Padre celestial, Dios de los ejércitos de Israel, te doy la gloria, te doy la honra porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú, Dios del cielo, has estado con nosotros, Dios, desde el principio, Dios del cielo, y has prometido que estarás con nosotros hasta el fin. Te pido, Dios del cielo, que tú ministres de acuerdo a la necesidad en esta noche preciosa. Mira el tema que vamos a hablar. Danos revelación, Padre. Danos sabiduría para poder entender tu palabra en esta hora preciosa. Señor, mira el estudio, mira la enseñanza. Te pido, Dios, que tú ministres de acuerdo a la necesidad en esta noche. Jehová de los ejércitos, ministra al joven, a la dama, al caballero y a todos los hermanos que nos están viendo a través de este video en el día de hoy y en los próximos días cuando será retransmitido. Amén, Padre, gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bueno, Dios bendiga al pueblo del Señor. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. También este es parte del ministerio Un Llamado, Una Misión internacional, y estamos contentos dándole la gloria a Dios porque nos ha permitido una noche más, un día más, podernos conectar a través de esta plataforma de Facebook para poder llegar a donde están ustedes y exponer y enseñar la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo del Señor. Amén. Santo Dios, vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Estamos estudiando las 7 iglesias del Asia Menor. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. Y pues estamos estudiando lo que son el libro de revelaciones, las señales, el tiempo del fin, todo lo que está sucediendo en el mundo entero y las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Amén. Libro de Apocalipsis, yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 2. Vamos a darle lectura al versículo 12 en adelante. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando a la hermosa iglesia de Dios de la Profecía de Canes en Honduras. Saludo a su pastora Aracelis. Dios bendiga a los hermanos de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Dios bendiga a los hermanos en Puerto Rico, a mi hermana y amiga, a una persona muy querida por este servidor y por esta familia, Carla Santos. Te amamos, te queremos mucho. Seguimos orando por ti, por tu familia. Saludos a Walter, que está conectado.
Amén. Y a los hermanos que se siguen conectando en esta hora, yo sé que va a ser de gran bendición. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a darle lectura al versículo 12 en adelante. En el día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Santo es Dios. Ninguno conoce excepto aquel que es el que lo recibe. Amén. Por las últimas 2 semanas, la semana antipasada, lo que fue el martes y el jueves, hemos comenzado con este estudio bíblico sobre el Apocalipsis, sobre las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis se divide en 4 fases. Lo que es la era de la iglesia, luego de la era de la iglesia es la gran tribulación, luego de la gran tribulación lo que es el milenio, y luego del milenio en la eternidad. Y hay un plan de salvación que Dios tiene para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el que cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, será salvo. Y Dios tiene un plan preparado, y si nosotros hacemos caso al plan que Dios tiene para la salvación, ninguno de nosotros va a perecer. Amén. Entonces, pues, he sentido en el Espíritu, me he estado motivando a estudiar este libro y compartirlo con los hermanos que nos sintonizan semana tras semana, para poder hablar en arroz y habichuela, en arroz y frijoles, algo bien sencillo, algo bien claro, para que tú puedas entender cuál es el plan de salvación y que puedas entender el plan del futuro, lo que Dios reveló a Juan. Ya que yo no pretendo de mi parte convencerles ni decir que tengo más conocimiento que otros. Simplemente yo quiero compartir con la iglesia, compartir con los hermanos que nos están viendo, compartir con los hermanos que nos van a estar sintonizando un punto de vista escritural y poder estudiar y escudriñar las sagradas escrituras. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, amén, para enseñar, redarguir y corregir, amén. Las escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo. Y desde Génesis a Apocalipsis, Dios nos ha dejado este fundamento, esta palabra, para que nuestras vidas sean guiadas. No hay excusa para nadie sobre la faz de la tierra, porque Cristo nos dejó esta palabra. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La gente cambia, la tecnología cambia, los gobiernos cambian, pero el Cristo que nosotros predicamos es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El Cristo que yo predico no cambia, y por ende su palabra no cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y pues queremos comenzar con una introducción a lo que va a ser la gran tribulación, a lo que va a ser el milenio, lo que va a ser la eternidad, con la era de la iglesia. Cristo murió, Cristo resucitó,
y cuando llegó el Espíritu Santo sobre los 120, en el libro de los Hechos capítulo 2 dice que descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados con nuevas lenguas. Amén. Dice que se derramó el Espíritu sobre toda carne. Amén. Y sobre todos los que estaban allí. Y entonces pues ahí se da comienzo a lo que es la era de la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia. Entonces los discípulos los discípulos convertidos en apóstoles, escuche bien, discípulos convertidos en apóstoles empezaron a hacer la voluntad de Dios. Cristo les dijo a los discípulos después que resucitó, en el libro de Mateo capítulo 28 y en el libro de Marcos capítulo 16, ambos libros del Evangelio dicen que Cristo, enseñándole 40 días después que resucitó a los discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicar este Evangelio, para que el que creyese y fuere bautizado será salvo, y el que no creyese será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen: echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, y se predicará este evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia comenzará. Entonces eso lo dice el libro de Marcos. El libro de Mateo capítulo 28 dice lo mismo, pero Mateo especifica algo bien claro, y es: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y esa es la intención de nuestro ministerio. Un llamado, una misión. El ministerio de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. El propósito de nuestro ministerio, el propósito de nosotros realizar este video es poder hacer discípulos en las naciones. Aquellos que están viendo este video posiblemente hoy, en este momento, algunos hermanos de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Tenemos gente que está siguiendo los videos en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, ¿verdad? Y los que nos escuchan a través de la plataforma de podcasts como Spotify, Google Podcasts o Apple. Pues hay gente que nos está escuchando, y esa es la intención: poder llegar a los que nos escuchan y poder enseñar la palabra sin quitarle una tilde ni una jota, sin añadirle, sin quitarle, algo sencillo. No explicarle algo complicado, sino explicarle algo sencillo para que usted lo pueda entender y usted pueda abrir sus ojos y pueda entender lo que está sucediendo, alrededor de nuestras vidas. Amén. Saludamos de manera especial, y este saludo yo lo quiero hacer a la hermana Wanda y al hermano Lázaro. En esta hora nos están viendo. Muchas bendiciones. Queremos darle un abrazo desde aquí, desde Murphyboro, Tennessee, a ustedes allá en Puerto Rico, ¿verdad? Me siento en honor en esta noche preciosa, y que ustedes se puedan conectar y puedan estar con nosotros en esta noche. Bueno, y como ya les estaba diciendo, amén, al final pues vamos a estar saludando, pero yo quiero que usted tenga una libreta, yo quiero que usted tenga un lápiz, porque nuestro motivo, lo que hemos dicho anteriormente, no son los likes, no son los followers. Nuestro motivo principal es poder enseñar a aquellos que están viendo este video, aquellos que tienen alguna duda, aquellos que se están preguntando qué está sucediendo en el mundo. Porque pues obviamente la Biblia nos dice a mí en el libro de Mateo capítulo 24, el versículo 4 en adelante, que se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y oiréis rumores de guerra, habrá pestes, hambre, destrucciones, habrá enfermedades. Y el versículo 8 termina específicamente diciendo: y estos son principios de dolores. Del versículo 4 al versículo 8 está dando referencia a lo que ha de acontecer antes que venga el arrebatamiento de la iglesia. Para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, ya que hemos explicado en videos anteriores, y me gustaría que si tienen la oportunidad pueda visitar los otros 2 videos en nuestro canal de YouTube o aquí en la misma página de Facebook de la iglesia. Hemos estado comenzando con este estudio de las 7 iglesias, pero es algo bien importante que nosotros entendamos que el libro de Mateo capítulo 24 tiene unas secciones, y estos primeros 4 versículos que le estuve leyendo, diciéndole en esta hora, se refiere antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces pues nosotros que entendemos que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, que va a haber un rapto de la iglesia,
pues nosotros sabemos que lo que estamos viviendo son señales. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Tú y yo tenemos un privilegio, y es que somos de la generación del rapto. Somos esta generación que lo que nuestros padres predicaron, lo que grandes evangelistas como Billy Graham, G.J. Ávila y otros, David Wilkinson, otros grandes ministros que ya hoy día no están con nosotros, que predicaron sobre el arrebatamiento de la iglesia y ellos no lo vieron. Tú y yo tenemos ese privilegio. Amén. Yo sé que es un momento de, a lo mejor, de preocupación, es un momento de desespero por las cosas que estamos viendo, amén, en el mundo entero con esta enfermedad. Pero ahora mismo, pues lo que usted y yo estamos viendo no nos debe preocupar, sino que nos debe de alegrar, porque la Biblia dice: erguíos, porque vuestra redención está cerca. La Biblia dice que estos tiempos finales van a suceder cosas, y estas cosas que están sucediendo son señales de que Cristo va a retomar la iglesia muy pronto. Amén. Y yo quiero que hoy vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis capítulo 2, porque en las próximas, yo espero terminar este estudio de las 7 iglesias, que es la era de la iglesia. Recuerden, en el libro de los Hechos comienza la iglesia, y la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia se va a acabar justamente, se acaba justamente con el arrebatamiento de la iglesia, para entonces darle paso a lo que es la tribulación y la gran tribulación, al anticristo, al falso profeta, a la bestia y todo lo que va a acontecer después. Pero antes de nosotros llegar a la gran tribulación en el estudio de la palabra, yo quiero que la gente que está viendo este video y la gente que está conectado pueda entender que las 7 iglesias, estos primeros 3 capítulos, escuche bien, estos primeros 3 capítulos de Apocalipsis son relacionados a la iglesia, son relacionados al comportamiento de la iglesia. Y Juan recibe una revelación en la isla de Patmos. Dice que él, estando en la isla de Patmos, en el capítulo 1, dice que escuchó la voz como de trompeta. Escuche bien, una voz como de trompeta que le dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Escribe a las 7 iglesias. Entonces, en el capítulo 1, versículo 20, dice específicamente, para darle una introducción y un repaso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Esa fue la revelación que recibió Juan en la isla de Patmos. ¿Ok? En la isla de Patmos. Recuerden algo. Yo les quiero adelantar esto rapidito, quiero adelantárselo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Juan está recibiendo una revelación en la isla de Patmos. ¿Ok? Está recibiendo una revelación del comportamiento, de la situación, de la condición que vivían estas 7 iglesias de Asia Menor, que hoy se conoce como la región de Turquía. Amén. Asia Menor no quiere decir Países Bajos en el área de China o en Asia. Asia Menor en nuestro tiempo, en el día de hoy, es lo que compone el mapa de Turquía, esa región de esa área ahí. Amén. Entonces, pues, yo quiero explicar esto porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Juan recibe una revelación, pero en el capítulo 4, y les quiero adelantar esto, capítulo 4, les quiero adelantar esto, para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, aunque no se especifica arrebatamiento, pero yo quiero leerle Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice: después que recibió esta revelación, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, escuche bien, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, amén, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ok, Juan recibe una revelación de las 7 iglesias, o de la condición de las iglesias en la isla de Patmos. Una vez termina con el mensaje de la revelación de las 7 iglesias del Asia Menor, dice que escucha nuevamente una voz como de trompeta, y en su revelación ve una puerta abierta, una puerta, y esa voz que le dice: sube acá. Ok, eso lo que nos quiere decir a nosotros, para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, o los que siguen la doctrina pretribulación.
quiere decir que los que creen en la doctrina pretribulación entienden que la iglesia, usted y yo, no vamos a pasar por la gran tribulación. Hay otras escuelas interpretativas que establecen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Amén. Y ese punto nosotros no lo creemos, no lo entendemos y no lo predicamos. Nosotros creemos que Cristo va a levantar la iglesia antes de la gran tribulación. Y este es el ejemplo de por qué la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Escuche bien, libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice que después de que recibió la revelación, dice: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. O sea, Juan fue tomado de la isla de Patmos para mostrarle las cosas que iban a acontecer después de esta. ¿Qué cosas iban a acontecer después de esta? Bueno, después que él recibe la revelación de las 7 iglesias de Asia Menor y la condición, y dándole una oportunidad a los ángeles, que son los pastores de las iglesias, y a las 7 estrellas, porque la Biblia dice a las 7 estrellas y a los 7 candeleros. 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, y las 7 estrellas, las 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea, Dios le revela, Jesucristo le revela la condición de cada iglesia a Juan, y Juan advierte a cada pastor, a cada iglesia, su condición y lo que tienen que hacer para arreglar su condición y poder, amén, vencer y recibir el premio para pues entonces ser arrebatado en el arrebatamiento. Cuando Juan recibe esta dentro de la revelación en el capítulo 4, que dice que vio una puerta abierta y una voz como de trompeta nuevamente dice: sube acá. Juan fue tomado de la isla de Patmos, fue levantado, fue arrebatado, fue llevado, amén, y allá vio las cosas que iban a acontecer, y las cosas que acontecieron, que lo que él vio que estaban aconteciendo fue el periodo de la gran tribulación, el periodo del milenio y el periodo de la eternidad, amén. Pero en el estudio de hoy nos estamos enfocando primeramente, escuchen, primeramente en la condición de la iglesia, en las condiciones de estas 7 iglesias, las condiciones de los pastores que se encontraban en ese tiempo, las condiciones de los creyentes de ese tiempo, amén. Porque antes que venga el arrebatamiento, Dios le está dando una oportunidad a los pastores a que se arreglen. Y yo creo que el mensaje de las 7 iglesias, de Asia Menor, es nuestra realidad en el día de hoy. Es nuestra realidad en el día de hoy. Yo creo que la iglesia en general está viviendo lo que vivieron las 7 iglesias del Asia Menor. Y entonces hace unos días atrás estuvimos estudiando lo que es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia preocupada, que dejó su primer amor. Estudiamos la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Y hoy vamos a continuar con la iglesia, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia, escuche bien, la iglesia descuidada. Escuche, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Una libreta o un papel, vaya apuntando los comentarios, lo que yo les estoy hablando, estas notas bien importantes, porque el libro de, como les dije, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Juan es llevado a la puerta del cielo, fue llevado para ver las cosas que iban a acontecer después de lo que estaba dando revelación, hablándoles a la iglesia. Bueno, la iglesia de Pérgamo, y vamos al estudio, que es la iglesia descuidada. La iglesia de Pérgamo, amén, santo Dios, la iglesia de Pérgamo estaba construida, escuche bien, la iglesia de Pérgamo estaba construida, para darle un trasfondo histórico, sobre una colina a unos 300 metros de altura por encima a la región circuncidante, lo que creaba una fortaleza natural. Pérgamo, escuche bien, Pérgamo fue el centro de la adoración de Zeus, ¿ok? Era un centro, o era una ciudad idólatra, era una ciudad completamente idólatra, amén, y de las curaciones de Alceplio y de una secta imperial. Mira lo que me llama la atención, que cuando el ángel
cuando Juan recibe la revelación para llamarle la atención a la iglesia de Pérgamo por la situación o la condición en la que vivía, mira cómo empieza la carta a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Amén. La espada de 2 filos dice esto. Yo soy de los que creo, predico y enseño que cuando Dios habla, sea a través de un profeta, sea a través de una persona, sea a través del medio que vaya a utilizar, Dios es un Dios que habla claro. Dios no es un Dios de confusión. Si el mensaje te es traído a ti y hay confusión en el mensaje, hay confusión en tu corazón, que tú no sabes cómo responder a la palabra profética que te entregaron, yo creo que tú debes de examinar la profecía, debes de examinar el mensaje, porque algo posiblemente anda mal. Yo creo que Dios habla claro, y los ejemplos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios utilizó hombres y Dios siempre habló claro. El Dios que yo predico tiene bocas y habla claro. Me recuerda a esta porción de la palabra que cuando Saulo de Tarso se encontraba después del encuentro que tuvo con Jesús, dice que Ananías estaba orando y Ananías recibió un mensaje para Saulo de Tarso, que se convirtió en lo que es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y Dios fue bien claro, la revelación fue bien clara. Le dijo, ve a la calle derecha, en tal sitio está Pablo. Amén. O sea, el Dios que yo conozco, el Dios que yo me convertí, el Dios que yo predico, es un Dios que habla, y cuando habla tú lo vas a entender. Dios no te va a poner confusión. Y eso es algo que hoy día hay que tener nuestros ojos abiertos, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos enseñadores que están llevando un mensaje con levadura, un mensaje corrompido, un mensaje corrupto, un mensaje de confusión. Y yo creo que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que te va a hablar claro. Y no solo eso, Dios va a hablar para que tú lo entiendas. Yo quiero decirte que cuando Dios te habla, Dios te va a hablar para que tú lo entiendas. Tú lo vas a entender. Y entonces, en este caso, cuando escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sabes? Pérgamo era una ciudad donde estaba la secta imperial, estaba el imperio romano, estaba el centro de adoración de Zeus. Era un sitio totalmente idólatra, era un sitio de una ciudad totalmente pecaminosa. Y entonces les habla y le dice para que la iglesia entienda, para que el ángel de la iglesia entienda, y le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En esa región, en esa ciudad, había muchos soldados romanos. Escuche bien, los soldados romanos usaban la espada como señal de autoridad y de juicio. La espada aguda y de doble filo que tiene Jesucristo representa una autoridad suprema de Dios y de juicio. O sea, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, en ese tiempo el soldado romano, el imperio romano, utilizaban la espada de doble filo como señal de autoridad. Y en este caso, Cristo le está revelando a Juan para que entienda a la iglesia de que quién tiene autoridad sobre la iglesia, quién tiene autoridad sobre la vida, quién tiene autoridad sobre el mundo, es Jesucristo, sobre esa ciudad. Entonces, mira lo que dice el que tiene la espada, diciéndole al pastor de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, yo tengo autoridad, yo tengo, amén, santo Dios, la autoridad, y tengo la aprobación completa de parte de Dios, y tengo para poner en juicio lo que quiero poner en juicio. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que dentro de estas 7 iglesias siempre hay una condición, una situación, pero Dios siempre también da una solución. Yo creo que Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios de justicia. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos, guardar la palabra. Yo predicaba el domingo en el mensaje que estuvimos hablando que en el 99.9% donde Dios habló, Dios escogió reyes, Dios escogió profetas, Dios escogió jueces. Siempre Dios sacó al pueblo de Egipto y siempre le dijo a sus hombres, siempre le dijo a los profetas, siempre le dijo a los reyes, si ustedes guardan mis mandamientos,
si ustedes guardan mis estatutos, si ustedes guardan mi palabra, yo estaré con ustedes. Ahora, el día que ustedes desobedezcan, yo me alejo, yo me aparto. ¿Ok? Y eso es lo único, eso es sencillo. Si nosotros guardáramos los estatutos, los mandamientos, nosotros fuéramos una iglesia de victoria, estuviéramos caminando de victoria en victoria, estuviéramos, amén, gozándonos. El problema es que muchos de nosotros no estamos obedeciendo la voz de Dios y lo que hacemos es que alejamos a Dios y Dios se aleja, ¿verdad? Y Dios te dice, pues entonces hazlo como tú quieras. Pero yo entiendo que en este tiempo nosotros tenemos que amarrarnos, tenemos que buscar esta palabra, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que buscar el fundamento. Entonces, Dios le reconoce cosas positivas a esta iglesia de Pérgamo. Escucha lo que dice: yo conozco tus obras. Es una iglesia que hacía obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde estaba ubicada? La ciudad de Pérgamo, como le dije anteriormente, es una ciudad idólatra, una ciudad totalmente pecadora, pecaminosa. Para más decir, cuando Jesús en la revelación, cuando Jesucristo da la revelación y le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé dónde tú habitas, que está el trono de Satanás, pero aún así retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, esta iglesia está ubicada en un sitio pecaminoso, un sitio de pecado, un sitio donde habían templos de adoración, donde las orgías sexuales, la borrachera, la idolatría a los dioses, el adulterio, la fornicación, todo esto rodeaba la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? La iglesia de Pérgamo era el centro de operaciones. Escuche bien, mira esto. Pérgamo era el centro de operaciones de 4 sectas bien importantes: la de Zeus, la de Dioniso, la de Asclepio y la de Atenea. Pérgamo era llamada el lugar, escuche bien, donde está el trono de Satanás, rodeado de cultos a Satanás, también al emperador romano, como si fuera un dios. Y a la iglesia de Pérgamo viviendo en esa situación en la que se encontraba, no negó la fe. O sea, no negó la creencia, no negó su creencia, aun cuando rendían cultos a Satanás. Amén. Y cuando aún mataban, escuchen bien, mataban a los fieles, mataban a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahí mismo Cristo en la revelación le dice: no han negado mi fe, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, dice la historia que Antipas fue un creyente que fue quemado en una vasija, en un de estos de bronce, en aceite caliente. Este hombre fue muerto en aceite bajo el emperador Dominiciano, y este hombre murió. Amén. Pero dentro de su tortura y dentro de su tribulación, él no negó a Cristo, él no negó su fe. Por eso Cristo en la revelación le reconoce a la iglesia que no habían negado la fe, aun cuando Antipas fue muerto, por ser creyente, por ser fiel a Cristo, por mantener su fe. Amén. Pero ¿qué pasó? No fue suficiente. Eso no fue suficiente, porque el versículo 14, yo quiero que usted vaya conmigo, versículo 14 del capítulo 2. Mira lo que dice. Después que le reconoce las obras, le reconoce su fe, le reconoce que no ha negado, ¿verdad? En momentos duros, en momentos de tribulación, no había negado la fe. Pero les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo algunas cosas contra ti. Y escuche bien lo que dice. Mira lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Primero, la iglesia de Pérgamo retenía a los que enseñaban la doctrina de Balaam, ¿ok? A poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo quiero explicar esto. Había un grupo de personas que estaban enseñando la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, la doctrina de Balaam es poner tropiezo. Si nosotros nos vamos al libro
escuche, al libro de Segunda de Pedro. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora. Libro de Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro. Si usted tiene una Biblia, yo quiero que usted la busque conmigo. Libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice las Escrituras. Versículo 2, capítulo 5. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la verdad. ¿Escuchó bien eso? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Escucha bien, de la maldad. Vamos ahora. Yo quiero que usted apunte esa cita. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. ¿Qué yo les quiero traer con esta porción? Bueno, la doctrina de Balaam es poner tropiezo. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 22, relata la historia de un hombre que era profeta llamado Balaam. Un hombre que le puso tropiezo, un rey que le puso tropiezo y contrató los servicios de Balac, el profeta, para poner tropiezo al pueblo de Israel. Y en esta iglesia, escuche bien, la iglesia de Pérgamo, habían gente que estaban poniendo tropiezos a los fieles, a los feligreses, a los hermanos de esta iglesia. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente o ha escuchado testimonio o si ha percatado de que hay gente dentro aún de las iglesias. Aquí yo estoy hablando de la iglesia, aquí yo estoy hablando de los creyentes, yo no estoy hablando de la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los creyentes. Aún dentro de la iglesia hay gente que va a hacer la vida imposible. Hay gente que va a querer introducir doctrinas erróneas. Hay gente dentro de la iglesia que va a querer poner tropiezo aún a los mismos hermanos dentro de la iglesia. Y eso es lo que se conoce como la doctrina de Balaam. Ok, yo quiero que vayamos al libro de Números 22. Escuchen bien, libro de Números 22. Vamos al Antiguo Testamento, al Pentateuco. Libro de Números, porque eso nosotros lo estamos viviendo. Esto es una realidad. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy, lo que la iglesia de Pérgamo vivió, es una realidad hoy día. Cuando dice, tengo algunas pocas cosas contra ti, le está diciendo al ángel de la iglesia, le está diciendo al pastor de la iglesia, que habían hermanos, que habían gente que estaban poniendo tropiezos a otros, y el pastor tenía que arreglar esa situación. Hay pastores que se están quedando callados. Hay pastores que están haciéndose de vista larga. No están haciendo caso a lo que están viendo. Entonces, el ejemplo de las 7 iglesias es nuestra realidad hoy día. Es nuestra realidad hoy día. Hay gente dentro de la iglesia, escuche bien, dentro de la iglesia, que son piedras de tropiezo para otros. Hay gente dentro de la iglesia y tú tienes que tener discernimiento. Tú tienes que conocer, amén, quién es el que quiere bendecirte, como quién es el que quiere ser piedra de tropiezo. Amén. Y eso tenemos que identificarlo, porque la iglesia de Pérgamo tenía gente que estaba poniendo tropiezos. ¿Y qué tropiezos puso? Bueno, dice el libro de Apocalipsis que los tropiezos que puso la gente que enseñaba la doctrina de Balaam fue a fornicar, fue a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer a hacer fornicación. Amén. Antes de ir a números, yo quiero explicarte algo. ¿Por qué habla de fornicación? La fornicación es un acto sexual antes del matrimonio. Amén. Incluye otras cosas, pero como nosotros le conocemos hoy, la fornicación es cuando dos personas casadas, dos personas que no están casadas, están teniendo relaciones, están fornicando, ¿verdad? Están compartiendo. Entonces,
le dice a la iglesia de Pérgamo, mira esto, le dice a la iglesia de Pérgamo, mira bien lo que le estoy diciendo, que había gente que enseñaba a Balac, que ponía tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué le dice a la iglesia fornicación? Porque la iglesia todavía no está casada con el esposo. Amén. Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia, pero todavía no hemos llegado a las bodas del Cordero. Amén. Entonces por eso no es adulterio, es fornicación. Por eso le está diciendo aquí a la iglesia de Pérgamo, oye, esta iglesia todavía no está casada con el maestro, no está casada con Jesús, no está casada con el esposo, está viviendo la relación de noviazgo, una relación de novia que es la iglesia y novio que es Jesucristo, el esposo que va a ser Jesucristo. Y le dice a la iglesia, están cometiendo fornicación con ídolos, están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, porque eso es algo que Cristo, que Dios, que nos enseñó en la palabra a no practicar. Pero mira, ¿quién era Balaam? ¿Quién era Balac? Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Números capítulo 22. Libro de Números capítulo 22. Para darle un poquito de historia bíblica de lo que es Balaam, Balac. Escuche bien. Balac pone tropiezo ante los hijos de Israel. Números capítulo 22, versículo 4 al 6. Escuche bien lo que dice las Santas Escrituras. 22, 4 al 6. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Escuche bien, rey de Moab. Balac era rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, refiriéndose a Israel, y aquí cubre la faz de la tierra y sus habitantes delante de mí. Versículo 6, mira lo que dice, ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. La Biblia dice, libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, de tu tierra y de tu parentela, que yo haré de ti una gran nación y te daré una tierra prometida que fluye leche y miel. Y le dijo, el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. El pueblo de Israel tiene esa promesa de que el que lo bendiga va a ser bendecido y el que lo maldice va a ser maldecido. Entonces Balac, rey de los Moab, quería maldecir porque el pueblo que se estaba enfrentando era el pueblo del Dios Todopoderoso. Eran los hijos de Israel, eran los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel. Y quería poner tropiezo. Amén. Y para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 9. Vamos a Números 22, versículo 9, para que vamos a brincar algunos versículos, pero les recomiendo que se lea la historia de Balac y de Balaam. Mira lo que dice el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, escuche, el que se metió, este rey se quería meter con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y como Dios conocía los corazones, dice que Balaam era profeta, era un profeta, amén, pagano. No era un profeta de los hijos de Israel, era un profeta pagano, alguien que se le llamaba profeta, era un pagano, era un hombre que no era judío, amén, no era judío. Pero Dios le complace revelársele al profeta Balaam y le dice, escuche bien, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícenos, quizás podré pelear contra él y echarlos. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amén. Mira qué interesante. Vamos al 18 al 20, versículo 18 al 20. Yo no sé si ustedes se están gozando en esta tarde,
pero yo me lo estoy gozando. Mira lo que dice el 18. ¿Ok? Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelva a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, levántate, vete, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Amén. Y dice la Biblia, así Balaam se levantó por la mañana y se enalbardó con su asna y fue a los príncipes de Moab. Este hombre querían que maldijera al pueblo, quería poner tropiezo. El rey Balac quería poner tropiezo utilizando al profeta, a un profeta pagano, para maldecir al pueblo. Pero entonces Dios, como ve la situación de su pueblo, le place revelarse al profeta Balaam y decirle: no vayas ni lo maldigas, sino bendícelo. Entonces mira lo que dice el libro de Números, capítulo 31. Yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde, pero yo me estoy gozando. Números 31, versículo. Esto es palabra, esto es palabra. Gózate en esta tarde preciosa. Libro de Números, capítulo 31, versículo 16. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras unos capítulos más adelante. Versículo 16 dice: y le dijo Moisés, escuche bien, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Balaam tuvo un papel en donde puso tropiezo. Amén. Balaam y Balac pusieron tropiezo, y ese tropiezo que hubo en el pueblo de Israel produjo mortandad. Amén. A pesar de que Dios le dijo que no lo hicieran, a pesar de que Dios le dijo a Balaam que no profetizara, más adelante en la historia, más adelante nos muestra que este profeta engañó al pueblo y puso tropiezo. Escuchó bien eso. Y es lo mismo que sucedió en la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis. Balac, había gente que estaba enseñando esta doctrina de poner tropiezo, de comer cosas sacrificadas a los ídolos cuando era un mandamiento. Es algo que no se puede hacer, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerden, esta iglesia está en un centro, en un lugar donde le dice que es el centro de Satanás. O sea, lo que se movía en la iglesia de Pérgamo era totalmente satánico. El creyente que estaba en la iglesia de Pérgamo tenía que estar firme, porque si no el diablo se lo llevaba. Y eso es lo que estaba sucediendo. El pastor, el ángel de la iglesia de Pérgamo, estaba permitiendo ciertas cosas dentro de la iglesia, que es lo mismo que está sucediendo hoy día. Hoy hay pastores que están permitiendo doctrinas erróneas, doctrinas de falsas enseñanzas, doctrinas. Por ejemplo, hay pastores que están enseñando doctrinas judías dentro de la iglesia. ¿Por qué tenemos que enseñar doctrinas judías? Amén. Dentro de la iglesia, nosotros somos gentiles. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando Cristo muere, Cristo resucita. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora somos el pueblo adquirido a precio de sangre. Somos una sola iglesia. Eso de mezclar religiones, que si el judío ahora se convierte y es judío mesiánico, no. Eso es mentira del diablo. El que es cristiano es cristiano. El que es creyente. El que es parte de la iglesia es parte de la iglesia. Eso de decir soy judío y mesiánico y ahora iglesias evangélicas metiendo doctrinas judías dentro de la iglesia. Recuerden algo, escuchen bien. La iglesia de Esmirna. Mira lo que dice la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, Dios le dice: has probado los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Entonces, el problema de hoy día, nuestra realidad o la similitud con la iglesia de Pérgamo, es que la iglesia, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos pastores están a lo mejor no enseñando o permitiendo la doctrina de Balaam, pero están enseñando otras doctrinas
para mezclarse con el mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios quiere que su pueblo, amén, vive en separación, vive en santidad. Amén. Nosotros estamos camino a la perfección. No somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. Y vamos a ser probados como el oro. Muchos de nosotros vamos a descender a casa del alfarero para ser reconstruido nuevamente. El problema hoy día es que la gente piensa que porque la tecnología cambia, los templos cambian, la manera de llevar el mensaje cambia, la vía cambia, el método cambia, pero la palabra sigue siendo la misma. Es el mismo ayer, hoy y siempre. En él no hay sombra de variación. Yo quiero que tú lo entiendas. No hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo cuando creó al Edén, que va a ser el mismo que va a estar en la eternidad. El Dios que yo le sirvo no cambia. El Dios que tú le sirves no cambia. Y esto a muchos a lo mejor no les guste. Hay muchos que no van a compartir mi enseñanza. Y está bien. Cada cual que entienda lo que quiera entender. Pero la Biblia dice que esta iglesia de Pérgamo permitía que ciertos feligreses practicaran doctrinas erróneas y que pusieran tropiezo en las manos del pueblo de Israel. Santo, santo es Dios. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Amén. Para poner tropiezo. Escuche bien. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Corintios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Yo quiero que usted vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 10. Se me olvidó poner el micrófono. Alaba la gloria de Jehová. Voy a poner el micrófono por aquí porque creo para que se escuche un poco mejor. Santo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Corintios. Alaba. Corintios capítulo 10, versículo 1. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Escuche bien, codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Alaba. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuráis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Amén. Para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escuche bien. Nosotros, amén, nosotros tenemos que estar conscientes, amén, de que en las iglesias van a haber este tipo de personas. Van a haber tipos de personas que van a poner tropiezo, y nosotros tenemos que identificarlo, tenemos que saber, ¿verdad?, que quiénes son esas personas, para nosotros orar para que sus corazones sean cambiados, sus corazones sean cambiados de un corazón de piedra a un corazón de carne, y puedan encontrar a Cristo y dejen de ser piedras de tropiezo para los hermanos. Escuche bien. Versículo 15, ya estamos terminando esta iglesia.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Amén. Esta iglesia, igual que la iglesia de Éfeso, había gente que retenía la doctrina de los nicolaitas. Entonces, por tanto, mira lo que dice. Después que le dice cuál era la condición que vivía la iglesia, cuál era la condición que vivía el pastor y lo que estaba pasando en esa iglesia. Dios, Jesucristo, a través de esta revelación muestra, escuche bien, muestra una palabra de esperanza, muestra una palabra de fe, muestra una palabra de salvación. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 15 y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, dice, arrepiéntete. Un punto, algo que quiero aclarar bien importante. Cuando dice arrepiéntete, el libro de los evangelios, Juan el Bautista predicaba en el desierto y bautizaba, ¿verdad? Bautizando y decía: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Algo bien importante, no es simplemente levantar tu mano. Hago un paréntesis aquí. No es simplemente levantar tu mano y decir yo quiero a Cristo. No. Tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una convicción y tiene que haber una conversión. Amén. Es bien importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Cada día estamos en un cuerpo pecador y estamos tratando de sobrellevar. Amén. La salvación se puede alcanzar, pero es bien fácil perder la salvación y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Yo no predico y yo no enseño que salvo siempre es salvo. Amén. Si pecaste, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que estar bien claros que nosotros estamos en un mundo pecaminoso, estamos en un mundo de pecado, estamos viendo un mundo difícil, el cual nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras, tenemos que arrepentirnos de nuestras actitudes, de nuestra manera vieja de vivir. Tiene que haber arrepentimiento en la vida de la persona. No se trata simplemente con levantar tu mano y decir ya yo me convertí y se acabó. No, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una convicción, tiene que haber una conversión. Y por eso la iglesia, Dios le dice arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con mi autoridad, con mi palabra. Amén. Dice pelearé con mi autoridad, con la espada. Dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No estaba hablando Juan, estaba hablando el Espíritu a la iglesia. Amén. El Espíritu habla a la iglesia y dice al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito en un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Hay tres cosas aquí bien importantes que yo quiero que usted conozca. Primero, se nos dará a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Cuando se hizo el arca del pacto, escuche bien, cuando se hizo el arca del pacto, que Dios le dijo a Moisés, haz el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la vara, estaban las tablas de la ley, y también hubo en esa arca del pacto, había maná del cielo, del cual había caído cuando el pueblo de Israel tenía hambre. Ahora bien, el maná cuando cayó se tenía que comer inmediatamente. En este caso, el maná que está en el arca del pacto es el que está escondido. Y escuche bien esto, bien interesante. Ese maná que se nos va a dar a nosotros es un maná, amén, especial que nadie conoce. Solamente Jesús sabe, lo cual nos lo va a entregar. Y dice que una piedra, y en esa piedra un nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? Porque cuando yo llegue al cielo no me voy a llamar Ismael y el nombre solamente lo conoce Dios? Bueno, para que todo lo que yo hice en la tierra sea olvidado, para que mis logros y mis metas no sean en base a lo que hizo el pastor Ismael, sino que voy a ser un hombre totalmente nuevo, con una mente renovada, con un cuerpo glorificado. Voy a tener un nombre totalmente nuevo, amén, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. O sea, Dios, hay un salmo que me impacta mucho. Hay un salmo que dice que Dios conoce
todos los nombres de las estrellas. Y mira que son muchas estrellas. Imagínese si Él conoce los nombres de las estrellas. Pues ¿sabes qué? Él va a conocer tu nombre. Si tú vences y eres capaz de sobrellevar lograr vencer esta prueba en la cual nosotros estamos viviendo, dice que vas a recibir un nombre. Solo tú lo vas a saber y el Dios Todopoderoso va a conocer tu nombre. Amén. Vamos a la iglesia de Tiatira, rapidito, que ya nos queda, ya son las 8, son las 9, no, llevamos una hora. Alaba la gloria de Jehová. No los quiero cansar mucho. Gracias a todos los hermanos que están conectados. El jueves vamos a estar hablando de la iglesia de Tiatira. Alaba. La iglesia de Tiatira. Y ya como estuvimos hablando, luego que pasemos las 7 iglesias de Asia Menor, vamos a entrar en lo que es la doctrina o la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Y luego del arrebatamiento de la iglesia vamos a estar estudiando la tribulación, que son los primeros 3 años y medio profetizados por Daniel en la semana 70, y los 3 años y medio, la gran tribulación, donde el anticristo tomará posesión en el templo. Entonces vamos a estudiar los cuatro templos, vamos a estudiar las resurrecciones, vamos a estudiar la gran tribulación, los sellos, las copas, y vamos a estudiar las bodas del Cordero. Mientras, escuche bien, algo bien interesante, mientras aquí son 7 años de tribulación, va a ser una semana en los cielos, porque para la costumbre judía, escuche bien, para la costumbre judía, una boda se celebra una semana. No es como a lo mejor en nuestra cultura, a lo mejor en nuestra cultura celebramos una boda un día y nos vamos. En la cultura judía, las bodas duran 7 días, una semana. Amén. Y dice que cuando esté el periodo de la gran tribulación, los que fueron arrebatados, estarán celebrando las bodas del Cordero. Estaremos casándonos con el Maestro. Entonces, en esa semana, que es lo que profetiza Daniel, va a ser una semana en el cielo y 7 años en la tierra. Amén. Por eso, una semana son 7 años. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y luego de los 7 años, cuando venga la guerra de Armagedón y venga Cristo con los santos, junto con la iglesia, a la guerra del Armagedón, dice que entonces Él atará al diablo y al falso y al anticristo por 1000 años. Escuche bien, por 1000 años. Y Cristo reinará por 1000 años en esta tierra. Reinará por 1000 años en esta tierra. Y luego al final de esos 1000 años, dice la Biblia que el Satanás será soltado por un periodo. Amén. Y luego de ese periodo, Satanás tratará de engañar y tentar. Y dice la Biblia que se unirán en la última guerra. En la guerra del Armagedón no es la última guerra. La última guerra, donde se juntarán los que fueron tentados por Satanás al final del milenio, van a venir en contra de Jesús. Y dice que fuego caerá del cielo y los consumirá. Amén. Y luego de ese evento de la consumación, donde todo el mundo muere, dice que entonces seremos llevados a un lugar que es el juicio del gran trono blanco. Y una vez estaremos en el juicio del gran trono blanco, dice que seremos, dice que la bestia, el anticristo, Satanás, el falso profeta, el Hades y la muerte serán echadas al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y luego de eso, escuche bien, luego de eso, dice que va a haber el juicio del gran trono blanco, donde todos, no se va a escapar ni uno, todos. El mar entregará a los muertos, el Hades entregará a los muertos, el Seol entregará a los muertos, todo el mundo se postrará. Y dice que seremos juzgados según las obras. Y el que no fue hallado, inscrito, que es diferente, escrito, escuche bien, escrito es diferente que inscrito. El que no fue inscrito en el libro de la vida será echado por el resto de la eternidad al lago de fuego y de azufre, donde se estarán quemando por la eternidad. Todo este panorama bíblico, todo este panorama profético, el plan de Dios lo vamos a estar discutiendo. Empezamos con las 7 iglesias. Esperamos que te haya gozado. Amén, santo Dios. Si tienes alguna pregunta, nos las puedes hacer.
puedes llamarnos, escribirnos. Nos puede escribir por correo electrónico. Escuche bien, por correo electrónico. Info. Escuche bien lo que le estoy dando. Voy a darle un mejor correo. Pastor Ismael García. Arroba unllamado.unamisión.org. Al final del video yo voy a poner, en la transmisión de mañana voy a poner la información. Pastor Ismael García arroba unllamado.unamisión.org. También se puede comunicar con nosotros al 615, escuchen bien, al 615-605-8648. 615-8648. Si quiere volver a repetir, tenemos en YouTube, en el canal de YouTube, tenemos el episodio número 1, la parte número 1, la parte número 2 de las primeras iglesias, y estaremos retransmitiendo en el día de mañana este episodio, la parte número 3, que fue la iglesia de Pérgamo. Amén. Queremos que nos deje saber su opinión. Queremos que se comunique con nosotros. Si tienes preguntas, nos las puede enviar al correo electrónico pastorismaelgarcia@unllamado.unamisión.org, o nos puede enviar por WhatsApp si está fuera de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, o está dentro de Estados Unidos. Puedes grabar nuestro número de teléfono por WhatsApp, 1, que es el número de código de Estados Unidos, y el área de código es 615-605-8648. 1-615-605-8648. Y esperemos que sea de gran bendición a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts, Spotify y Anchor FM. Quiero que nos dejen saber su opinión. Queremos conocer de ustedes. Escríbanos, visítanos en nuestra página de Facebook, Centro de Adoración Familiar Murphyboro, Tennessee, o en nuestro canal de YouTube, Ismael García TN. Vamos a orar. Hay una petición. La hermana María Salas pide oración por Silvestre, que se está sintiendo un poco enfermo de la espalda y de la rodilla. Vamos a orar. Santo Dios, vamos a orar. Padre celestial, Dios de los ejércitos de Israel, te doy la gloria y te doy la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te doy la gloria, Padre, porque tú, Dios del cielo, eres poderoso y estás en medio de nosotros. Te pido, Dios, por nuestro hermano Silvestre, que tú toques el corazón de este hombre, Padre, el cuerpo de este hombre. Señor, mira el dolor de espalda, que desaparezca en esta hora, que desaparezca todo dolor de la rodilla. Señor, en ti sabemos que nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario, y no solo los pecados, sino nuestras enfermedades. La Biblia dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, Padre, y que tú eres el Dios de ayer, hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Te pido, Dios del cielo, que tú hagas un milagro poderoso en la vida de Silvestre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Esperamos que haya sido de gran bendición. Por favor, si quieres compartir este video, va a ser de gran bendición. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta el jueves en el próximo episodio de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor, nuestra realidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, y muchos abrazos y muchas bendiciones. Y su rostro veo ya, el rey ya viene. Santo, Dios bendiga a la iglesia Centro de Adoración, a los hermanos Katy González, María Salas, Nancy, Haroldo de Guatemala. Dios bendiga a Héctor Rodríguez, la pastora Joana en Honduras. Dios bendiga a Walter aquí en Tennessee. Dios bendiga a Santo de Dios, a la pastora Aracelis en Honduras. Dios bendiga a mi prima Janet Piñeiro. Amén. Un beso, un abrazo. Dios bendiga a la hermana Evelyn Villanueva y a su esposo Manuel. Muchas bendiciones. Dios bendiga al pastor William Franco, santo, que estuvo en sintonía. Dios bendiga a Doris López. Dios bendiga a mi hermana Marilyn Santiago. Dios bendiga a Linel, que estuvo conectado. Dios bendiga a Melissa. Melissa, Dios te bendiga. Dios bendiga a Magali.
a Ernesto y a Tania. Dios bendiga a Jennifer Rodríguez, que estuvo ahí conectada. Dios bendiga a Migdalia García López en el estado de la Florida. Dios bendiga a Elizabeth Hernández en Shelbyville, Tennessee. Dios bendiga a Lourdes Hernández. Muchas bendiciones. Dios bendiga a Wanda y a Lázaro. Nos gozamos porque estuvieron conectados. Dios bendiga a Heidi en Guatemala. Dios bendiga a Carla Santos en Puerto Rico. Dios bendiga a Celeste en Guatemala. Wow, qué bendición tremenda. Gracias por estar en sintonía de este hermoso programa y de este hermoso estudio bíblico. Dios te bendiga de manera especial y hacia adelante en el Señor.